No es un encuentro marcado. No es resultado de largas búsquedas ni de oraciones ansiosas. Cuando dos almas despiertas se encuentran, no hay esfuerzo. Hay reconocimiento. Algo en la mirada silencia el tiempo. El espacio entre una respiración y otra se vuelve eterno. No hay necesidad, prisa ni deseo de poseer. Solo un profundo y silencioso te veo, como si el universo, por un breve instante, se mirara a sí mismo desde dos puntos distintos de la existencia. Alan Watts decía que, antes del despertar, estamos siempre intentando completarnos a través del otro. Pero cuando despertamos, comprendemos que ya somos enteros. El otro no viene a llenar, viene a reflejar. Y en ese reflejo no hay cobro ni carencia. Hay asombro. Porque el alma despierta sabe, no está encontrando a alguien, está reencontrando el todo, manifestado de forma singular delante de sí. El inicio de ese encuentro no tiene alarde. No hay promesas hechas a toda prisa. No hay juramentos ni planes. Solo presencia. Una presencia tan fuerte que calla la mente. La energía entre dos conciencias despiertas no es arrebatadora como la pasión. Es profunda como mar en calma. No chocan, se reconocen. No se aferran, se acercan. Y esa aproximación no exige pruebas. Simplemente es. Ahí es donde habita el misterio. El amor entre almas despiertas no comienza porque falte algo. Comienza porque hay algo de más. Un desborde de conciencia. Un toque que no necesita del cuerpo para suceder. Una escucha que no exige palabras. Un respeto silencioso que comprende lo sagrado en el otro sin necesidad de descifrarlo. Es el amor como presencia, no como contrato. Como celebración, no como necesidad. Ese tipo de encuentro no puede ser forzado. Sucede cuando ya no estás buscando. Cuando la búsqueda interna te llevó de vuelta a ti mismo. Cuando te vuelves tan entero que ya no esperas que nadie te complete. Y entonces, casi como una ironía cósmica, el universo cruza tu camino con otro ser que también ya se encontró. Dos enteros. Dos reflejos de la misma fuente. Dos miradas que saben, no son dos. La mayoría de las relaciones nace del deseo de llenar un hueco. De tapar el silencio interno con la voz de alguien. De pegar grietas con la presencia de otro. Pero entre dos almas despiertas, el movimiento es otro. No es la falta lo que acerca, es la plenitud. Y eso lo cambia absolutamente todo. Porque cuando dos seres completos se encuentran, no piden, ofrecen. No imploran, comparten. No aprietan, bailan. Alan Watts diría que el verdadero amor nace cuando el ego deja de operar como centro de la experiencia. En ese espacio de conciencia, el amor no es algo que se toma. Es algo que se deja fluir. Y quien está despierto comprende que el otro no es un puente hacia la felicidad. El otro es un espejo del propio estado de presencia. La relación, entonces, no se sostiene por miedo a la soledad, sino por la alegría del encuentro. Nada necesita ser forzado. No hay cadenas invisibles uniendo a los dos. Hay una elección diaria. Una elección libre, renovada, ligera. La presencia del otro no es obligación, es regalo. No están ahí porque lo necesitan. Están porque lo desean. Y ese deseo no nace de la carencia, sino de la admiración. No es el apego lo que los mantiene juntos, es el respeto por el espacio que cada uno ocupa en sí mismo. Lo que brota de ese tipo de vínculo es una danza. Una danza en la que ambos pueden moverse libremente sin que el otro tenga que sujetar. La confianza es tanta que no hay miedo al alejamiento. Porque no se trata de vigilar al otro, se trata de confiar en que lo que es verdadero permanece, incluso cuando aparece la distancia. No hay drama ni tensión. Solo fluidez. Y en esa fluidez, el amor crece. Porque no existe la presión de tener que llenar nada. No hay ansiedad por retener. Solo el placer de compartir lo que ya es. Dos almas despiertas no se fusionan para salvarse. Se unen para celebrar. Y la celebración, por naturaleza, es ligera, viva y sagrada. Existe un tipo de amor que nace de la ausencia. Viene de la falta, de la carencia, del intento de cubrir con afecto aquello que está en ruinas por dentro. Es el amor que duele, que exige, que cobra. Pero cuando dos almas despiertas se encuentran, ese amor no tiene lugar. Porque no hay vacío. El amor no es un remiendo, es expansión. No viene del hambre, viene de la abundancia. Un alma despierta ya se reconoció. Ya miró hacia adentro y vio que nada de fuera será capaz de completarla.
Alan Watts decía que mientras sigamos buscando fuera lo que solo puede encontrarse dentro, seremos víctimas de un juego ilusorio. Y por eso, entre almas conscientes, no hay juegos. No hay manipulación. El amor no llega como necesidad, sino como expresión. En este tipo de vínculo, la presencia del otro no es un alivio para el dolor. Es una celebración de la cura. El otro no es usado como muleta ni como distracción. Es testigo. Testigo de una existencia que ya desborda. Testigo de una conciencia que ya se encontró. Y por eso, estar juntos no exige esfuerzo, solo presencia. La relación deja de ser campo de batalla y se vuelve templo. Un espacio donde ambos pueden ser como son, sin necesidad de ponerse máscaras ni interpretar papeles. No están intentando volverse deseables ni moldearse para ser aceptados. Ya se aceptaron. Ya se vieron. Y por eso, se entregan con ligereza. No hay hambre. Hay saciedad. No hay cobro. Hay entrega. No hay urgencia. Hay tiempo. El amor, entonces, se vuelve aquello que siempre debió ser, libre, espontáneo, natural. Cuando no hay nada que rellenar, todo lo que se ofrece se convierte en regalo. En gran parte de las relaciones, la libertad se ve como amenaza. El espacio del otro genera inseguridad. El tiempo a solas parece abandono. Y cualquier alejamiento se interpreta como desinterés. Pero entre dos almas despiertas, la libertad no es lo opuesto al amor, es su base. Porque solo es verdadero el vínculo que puede ser elegido cada día sin necesidad de cadenas invisibles. Alan Watts decía que la vida es como la música, no se trata de llegar al final, sino de danzar mientras la melodía suena. Y el amor consciente sigue el mismo ritmo. No camina sobre la expectativa del control, sino sobre la armonía del respeto. Cuando dos conciencias libres se encuentran, no se asfixian, se sostienen. Una no es el suelo de la otra, pero ambas forman parte del mismo vuelo. En ese tipo de amor no existe el impulso de agarrar. Existe el deseo de acompañar. Nadie intenta encerrar al otro con promesas o exigencias. No se piden explicaciones por cada silencio ni garantías por cada paso. Hay confianza en que lo que es real no necesita ser forzado, solo sentido. Y lo que se siente de verdad, permanece. Lo más curioso es que, cuanto más libertad hay, más presencia se cultiva. Porque el amor no está ahí por obligación. Está por elección. Cuando el otro sabe que puede irse, pero elige quedarse, cada instante juntos se vuelve sagrado. El amor no exige control porque no nace del miedo. Florece en el terreno seguro de la confianza mutua. Y así, en ese suelo fértil, la relación crece. Sin asfixiar, sin cercar, sin exigir que el otro sea menos de lo que es. La libertad entre almas despiertas no aleja, acerca. Porque donde hay espacio para ser, hay verdad para permanecer. La mayoría de los amores se enferma cuando intenta descifrar demasiado. Como si amar fuera lo mismo que desvelar. Como si fuera posible comprender por completo el universo de otra persona y volverlo previsible, controlable, seguro. Pero entre dos almas despiertas, el amor es justamente lo contrario, florece en el misterio. No intenta invadir, observa con reverencia. Alan Watts decía que la esencia de la vida está en lo incognoscible, y que la belleza no está en entenderlo todo, sino en contemplar lo que no puede ser explicado. Cuando dos almas conscientes se encuentran, no se apresuran a nombrar, etiquetar o clasificar al otro. No buscan garantías ni mapas para navegar el alma ajena. En lugar de eso, permanecen presentes y curiosas ante el misterio que el otro representa. No hay intento de domar al otro, de corregir sus matices, de moldear su esencia según expectativas personales. Hay espacio para que el otro sea impredecible, cambiante, sorprendente. Y esa libertad no genera inseguridad, genera admiración. Porque el alma despierta no busca control. Busca presencia. Y solo se está verdaderamente presente ante aquello que no se intenta manipular. Amar con este tipo de conciencia es como contemplar el cielo nocturno. Sabes que jamás tocarás las estrellas, pero aún así te quedas ahí, en silencio, encantado con el brillo que emiten. Y justamente por no intentar poseer, realmente aprecias. De la misma forma, cuando dos almas despiertas se encontran, el amor no es una búsqueda de completud, sino un encuentro de encantamiento mutuo. El misterio del otro no es una amenaza, es un portal. Y es en ese espacio, donde no hay invasión, que la intimidad más pura acontece. Porque no hace falta entenderlo todo para amar por completo. Basta estar entero delante de lo que no necesita ser entendido.
Cuando dos almas aún no han despertado, el silencio entre ellas suele ser visto como algo incómodo. Un espacio que tiene que ser llenado con palabras, ruidos, explicaciones. Hay ansiedad. Hay la sensación de que el vacío comunica rechazo. Pero cuando dos almas conscientes se encuentran, el silencio no es un hueco, es presencia. Es donde lo esencial reposa. Es donde el amor respira sin esfuerzo. Alan Watts enseñaba que el lenguaje es solo un símbolo, un juego que usamos para señalar aquello que no puede ser dicho. Y en el encuentro entre dos presencias despiertas, eso se siente en la piel. La comunión verdadera no ocurre en las frases bien construidas, sino en la mirada que permanece, en el roce suave, en la respiración compartida. El silencio entre ellas no es carencia, es plenitud. Esas almas no necesitan estar hablando para estar conectadas. No existe la compulsión de rellenar los espacios con sonidos para validar el afecto. El silencio deja de ser un intervalo incómodo y se transforma en un templo. Es en ese espacio no dicho donde la intimidad se profundiza, donde la confianza es sembrada, donde la energía entre los dos se reconoce y se funde. Y lo más hermoso es que ese silencio no aísla, une. No distancia, expande. Lo que no necesita ser dicho carga una densidad que las palabras no alcanzan. Estar al lado de alguien que no teme al silencio es estar al lado de quien ya está en paz consigo mismo. Y esa paz, por sí sola, es una invitación a descansar también. Cuando dos almas despiertas se encuentran, el silencio es un pacto invisible. Un recordatorio de que lo que es verdadero no necesita justificarse. De que hay algo más profundo que la explicación, el simple y profundo arte de estar. Cuando dos almas despiertas se encuentran, la comunicación sucede más allá de las palabras. Hay un entendimiento que fluye por debajo del lenguaje, como un río subterráneo que conecta dos orillas sin necesidad de exponerse en la superficie. No es un intercambio intelectual. Es una danza energética, donde un movimiento sutil del otro ya basta para traducir emociones, estados y presencias. Alan Watts decía que somos como olas del mismo océano, diferentes en la forma, idénticas en la esencia. Entre dos seres conscientes, esa verdad se manifiesta de forma natural. No hace falta convencer ni imponer. Porque cuando ambos reconocen que son manifestaciones distintas de la misma conciencia, el diálogo se vuelve fluido, ligero y, al mismo tiempo, profundamente enraizado. Esa danza no está hecha de réplicas y contrarréplicas, sino de escucha verdadera. No hay interrupción. No hay competencia. Uno no habla para ganar del otro. Habla para compartir. Y más que hablar, escucha. Escucha con el cuerpo, con los ojos, con el corazón. Escucha incluso lo que no fue dicho. Porque hay sintonía. Y donde hay sintonía, hay entendimiento sin ruido. En ese campo sutil, el desacuerdo no genera conflicto, genera descubrimiento. No hay apego a la opinión, a la idea fija, al punto de vista como identidad. Lo que importa no es tener razón, sino estar presente. Y por eso, hasta el contraste entre pensamientos se vuelve celebración. Porque cada nueva perspectiva es vista como una faceta de la misma conciencia explorándose a sí misma. Esa danza de la conciencia entre dos almas despiertas no busca un final. No necesita conclusión. Ella misma es el camino. Un estado de intercambio donde no se pierde ni se gana, simplemente se es. Presencia con presencia, mirada con mirada, respiración alineada. Un diálogo silencioso que dice más de lo que cualquier palabra podría decir jamás. Para la mayoría, el encuentro íntimo es una fuga. Un refugio contra el vacío, una caricia temporal para la soledad, una forma de olvidarse de sí mismo. El cuerpo del otro se vuelve distracción, anestesia, solución pasajera. Pero entre dos almas despiertas, la intimidad no es un escondite, es revelación. No llega para tapar un hueco, sino para expandir una presencia que ya está llena. Alan Watts decía que el cuerpo es la forma en que el universo se divierte, y que el placer no necesita justificación moral, solo conciencia. Cuando dos presencias se encuentran en estado despierto, el toque es sagrado. No porque sea casto o contenido, sino porque es entero. No hay expectativa de demostrar nada, ni miedo de ser visto. El cuerpo no es usado, es honrado. En este tipo de relación, no hay performance. No hay ansiedad por agradar, ni papel que representar. La entrega física nace del encuentro espiritual y no al revés. Cada gesto es natural, cada respiración es permitida. No hay urgencia. No hay necesidad de conquistar al otro,
solo el suave deseo de explorar juntos los contornos de una conexión que ya sucede incluso antes del toque. La intimidad entre almas despiertas no busca aprobación. No necesita salir bien. Es presencia por sí misma. Es una danza entre dos cuerpos que ya están en paz consigo mismos y que, al encontrarse, no intentan devorarse, solo celebrarse. Y esa celebración puede ser silenciosa, lenta, suave o intensa, pero nunca forzada. La verdadera diferencia está en la presencia. El amor físico aquí no es un lugar donde se esconden las heridas, sino donde la verdad se revela. Donde el toque no pega pedazos rotos, sino refleja enterezas. Y por eso, incluso después del clímax, lo que queda no es vacío, es plenitud. Porque cuando dos almas despiertas se tocan, el universo respira con ellas. Sentir no es el problema. Lo que nos aprisiona no son las emociones en sí, sino lo que hacemos con ellas. En relaciones inconscientes, los celos se vuelven arma, el miedo se transforma en control, y el ego construye muros para protegerse del dolor. Pero entre dos almas despiertas, esas emociones siguen apareciendo, solo que no se vuelven morada. Llegan como olas y se van como el viento. Son observadas, no alimentadas. Alan Watts decía que el secreto no está en evitar sentir, sino en no aferrarse a lo que sentimos. Y es exactamente eso lo que ocurre cuando dos conciencias despiertas se encuentran, no niegan sus sombras, simplemente no se identifican con ellas. Si los celos aparecen, son acogidos con ligereza. Si el miedo llega, es observado con ternura. Ningún sentimiento se convierte en sentencia. Esa libertad emocional nace de la madurez interior. Cada uno sabe que su paz no depende de la acción del otro. Nadie necesita ser dueño de nada para sentirse seguro. Y por eso, no hay juegos. No hay vigilancia. No existe esa tensión silenciosa que suele rondar las relaciones donde el ego todavía gobierna. Aquí hay espacio. Espacio para sentir, para hablar, para transitar con honestidad. Los conflictos, cuando surgen, no son campos de batalla, son invitaciones al entendimiento. No se busca ganar la discusión, sino comprender la raíz. No se impone el silencio, ni se explota en palabras. La comunicación es viva, consciente y más interesada en construir puentes que en probar puntos. Porque el ego ya no manda, solo observa desde lejos. El resultado es un tipo de paz rara. Una tranquilidad que no nace de la ausencia de emoción, sino de la libertad de sentirla sin miedo. Las almas despiertas no son perfectas, están presentes. Y por eso, incluso cuando los celos susurran o el miedo intenta entrar, el amor no construye muros, construye conciencia. Gran parte de los dolores en las relaciones nace del intento de eternizar aquello que, por naturaleza, es flujo. La mente quiere garantías. El ego pide promesas. Y entonces el amor se vuelve una prisión con ventanas decoradas. Pero entre dos almas despiertas, el amor no necesita durar para ser verdadero. Necesita apenas ser vivido con totalidad mientras exista. Porque el valor de algo no está en el tiempo que dura, sino en la profundidad con que toca. Alan Watts nos recordaba que la vida es como una canción. No escuchas una música para llegar al final, sino para disfrutar cada nota. Lo mismo ocurre con el amor consciente. No es una escalera hacia el para siempre, sino un buceo profundo en el aquí y ahora. No hay ansiedad por el futuro, ni apego al pasado. Hay presencia. Dos almas despiertas saben que todo es impermanente. Y lejos de que eso genere miedo, esa consciencia genera libertad. Porque cuando no existe la ilusión de control, hay gratitud por cada instante. El amor, entonces, se vuelve más ligero, más sincero, más vivo. No se construye sobre promesas de estabilidad eterna, sino sobre el compromiso de estar entero hoy. Esa aceptación de la impermanencia disuelve muchas tensiones. No hay necesidad de cambiar al otro. No hay exigencia de que la relación encaje en un modelo ideal. El amor fluye como un río que acepta sus orillas, sus curvas, sus niveles. Y si un día el flujo cambia de dirección, no será visto como un fallo, sino como parte natural del camino. Así, el amor entre almas despiertas puede durar una vida o apenas una estación. Y, en ambos casos, será sagrado. Porque fue vivido con verdad. Porque no se sostuvo en el miedo a perder, sino en la alegría de compartir. La impermanencia no disminuye el amor, revela su esencia, presencia, libertad y entrega sin cadenas. El amor inmaduro cree que crecer juntos significa seguir los mismos pasos, soñar los mismos sueños, desear los mismos destinos.
Pero entre dos almas despiertas, crecer juntos puede significar caminar en direcciones distintas sin perder la conexión. Porque la conexión verdadera no depende de la ruta, sino de la raíz. Y cuando la raíz es conciencia, no hay pérdida, solo expansión. Alan Watts enseñaba que el universo se mueve a través de la diversidad y que es justamente en la diferencia donde encontramos evolución. Cuando dos conciencias despiertas se unen, no intentan moldearse una a la otra. Se inspiran, se observan, se apoyan, pero no se anulan. No hay miedo cuando el otro se transforma. Hay admiración por el vuelo, aunque la trayectoria sea otra. Esa madurez trae una libertad casi incomprensible para quien aún vive bajo la mirada del apego. No hay cobro por una estabilidad artificial. No hay exigencia de estancamiento. Al contrario, el crecimiento de uno es combustible para el otro. Y aunque, en algún momento, los caminos se distancien, el amor permanece como campo fértil donde cada uno fue nutrido para florecer. Crecer juntos, en este contexto, no es estar todo el tiempo al lado físicamente. Es estar presente en el proceso de expansión del otro, incluso en silencio. Es vibrar por el éxito del otro sin sentir que se está quedando atrás. Es permitir que la relación sea un suelo de raíces compartidas, pero copas abiertas hacia lo infinito. La belleza de este tipo de amor está justamente en la ausencia de control. Porque el compromiso aquí no es con la forma de la relación, sino con la verdad de cada alma. Y cuando eso se respeta, el crecimiento no aleja, fortalece. Dos árboles que crecen hacia cielos distintos todavía pueden tener raíces entrelazadas en el mismo suelo de conciencia. En el plano de la forma, dos personas se encuentran. Dos cuerpos, dos nombres, dos historias. Pero en el plano de la conciencia, no hay dos, solo hay el uno reconociéndose en diferentes expresiones. Cuando dos almas despiertas se miran, lo que ocurre no es la construcción de un nuevo amor. Es el recuerdo de una unidad olvidada. El amor, entonces, no es algo que nace, es algo que se revela. Alan Watts decía que la separación es una ilusión útil. Una ilusión que nos permite bailar, experimentar, crear. Pero la conciencia sabe que, en el fondo, todo es un único movimiento ocurriendo en múltiples direcciones. Y cuando dos seres despiertos se ven, no es el ego el que se enamora, es el ser el que se reconoce. Un reencuentro. Un espejo. Una vibración que resuena desde el mismo centro. Por eso, no hay esfuerzo. No hay desesperación por retener. El amor no es algo que se agarra, es algo que se permite. Y cuando se vive con esa consciencia, no encadena, libera. No exige que el otro se convierta en algo, porque reconoce que el otro ya es. Y esa aceptación, por sí sola, es uno de los actos más elevados de amor que un alma puede ofrecer a otra. En ese espacio, el amor ya no es una historia. No es un contrato. No es un final feliz. Es presencia. Es una respiración conjunta dentro del misterio. Es un te veo que, en verdad, dice me recuerdo en ti. No hay promesa, pero hay eternidad. No porque dure para siempre, sino porque existe fuera del tiempo. Así, lo que ocurre cuando dos almas despiertas se encuentran no es una relación común. Es un campo sutil donde la existencia se celebra. Donde la conciencia baila consigo misma. Donde el universo, por un instante, sonríe en silencio, por recordar que nunca estuvo separado.